Muy pero muy buenos días para todos. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. David en el Salmo 51 comienza a mostrarnos la solución para la pandemia de la ocasión. David acude a Dios. David reconoce su pecado. Y David va a entrar en la fase de entender por qué peca. David no culpa a Betsabé. David no culpa a Urías por dejarla sola. David no culpa a Joab por asesinarlo en su nombre. David no culpa la soledad. David no culpa nada exterior. David viaja a su interior. Tampoco David muestra que sea la gente la que pueda acusarte, la que pueda darte la sentencia y la que pueda indicarte como pecador empedernido. No, David deja todo en manos de Dios y por eso entra en el entendimiento. En el versículo 5 del Salmo 51, él comprende por fin la situación y dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay escapatoria. Al igual que una persona, al tener relaciones con otra, estando contagiados de alguna enfermedad o de algún virus, como en el caso que nos atañe en la actualidad con el mundo, la personita que nace con la enfermedad sin haber tenido la culpa de nada. David tampoco culpa a su padre o a su madre, ni siquiera a Adán y a Eva, que fueron los que iniciaron la pandemia del pecado. David dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dura tarea para el hombre reconocer que nació malo de toda maldad a raíz de la caída y como consecuencia peca por haber nacido bajo pecado. Entonces David se torna a Dios y le dice: ahora entiendo, Señor, que tú amas la verdad en lo íntimo. Viajas a mi interior y sacas la pandemia de mi interior y la expones para poder ser tratada. Y le dice David a Dios: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por fin la comprensión. No es entonces la norma de una religión, no es entonces la norma de una organización, no es entonces la norma de una institución, es la palabra de Dios comprendida en la intimidad y en lo secreto, en tu intimidad con Dios. Y entonces se lanza en busca de aquel que es el único que puede ayudarlo a sanar. David acude a Dios, le clama y le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No está hablando de lavarse exteriormente, él está hablando de lavarse interiormente. Las lavanderas en nuestros pueblos acudían al río para lavar la ropa. Cuando estaba muy sucia, la sumergían y sobre una roca sumergida la ropa le daban con un palo golpe tras golpe para sacar. David no está pidiendo el baño delicioso, el baño que te hace gozar por quitarte la mugre exterior. David está diciendo: esto necesita ser tratado desde el interior y no puede ser con blandura. Es por eso que nuestro Señor Jesús va a la cruz. Y es por eso que el Señor Jesús es asesinado en la cruz. Y es por eso que el Señor Jesús derrama su sangre en la cruz. Y es por eso que el Señor Jesús es golpeado al subirlo a la cruz. Y es por eso es que el Señor Jesús es herido en la cruz. David entonces le dice a Dios: purifícame con hisopo. Está hablando de cuando se tomaba una rama y se introducía en el objeto o en la vasija que necesitaba ser limpiada por dentro, no el pañito que se pasa cuando está por fuera. Por eso David dice: hazme oír gozo y alegría. Una vida sin Dios, una vida sin sangre de Cristo Jesús, una vida sin liberación, es una vida de hipocresía, es una vida que no tiene sentido.
David dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado carcome desde el interior. Y David entonces le dice a Dios, Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Sabemos entonces que la respuesta de Dios no fue esconderse y taparse los ojos. Él envía a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El ágape, el amor inmenso de Dios por la humanidad, es lo que David empieza a entender, inclusive antes de que el nuevo pacto entre en vigencia, porque como profeta nos habla desde este salmo. Te invito a que escudriñes la sabiduría que tienes. Si es una sabiduría que quiere encubrir tu pecado, la naturaleza misma en la que has nacido, y por eso justificas tus pecados, estás en una religión, estás en una organización, estás en una institución, pero no estás en Cristo. David acude a Dios a buscar la solución, y por eso te digo, en esta segunda fase del Salmo, David pudo entender. Primero reconoció, luego entendió, y ahora David nos va a enseñar cuál es la fuente a la cual se debe acudir para tener por fin la libertad de vivir una vida en el Espíritu para Dios. Estos son mensajes en medio de la pandemia para sacar de raíz la epidemia del pecado que entró a la humanidad con la caída. Mañana estaremos mirando el resto de la solución. Un abrazo.